por esta noche que Dios nos ha dado. Y bueno, quisiera que vayamos por favor a la porción bíblica que en esta noche nos vamos a estudiar por la gracia del Señor. Y bueno, nos toca en esta noche, en este miércoles, como estamos haciendo Romanos, del capítulo 1, del versículo 8 al versículo 15. Quisiera que por favor solamente me acompañe un momento a orar, solamente quiero orar un momentito nada más, por favor. Quisiera que cerremos los ojos nada más un momento, por favor. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesús, Padre, bendice por favor este tiempo, Dios. En tus manos nos encomendamos, Dios. Que todo lo que hablemos, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Y tu Santo Espíritu, Señor, nos permita entender las verdades tuyas, Dios. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, voy a dar lectura, queridos hermanos, del versículo 8 al versículo 15. La palabra del Señor dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, queridos hermanos, como la semana anterior, nuestro hermano Andresito nos compartió los versículos del 1 al 7, hablando con respecto a la introducción de lo que Pablo no va a hablar de lo que Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma. Pablo empieza a escribir con respecto a lo que él va a escribir en todo lo demás, en todo el cuerpo de esta carta. Y después de que Pablo anuncia, ¿no?, de lo que él va a hablar en el versículo 8, ¿no? En el versículo 8, el apóstol Pablo primeramente va a dar gracias, ¿no? Como podemos ver, dice, no, primeramente doy gracias a mi Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios. Es algo muy, muy, muy impactante ver cómo el apóstol Pablo, ¿no? Cómo el apóstol Pablo eh, no agradece, por decir así, no agradece tal vez a estos hombres que antes de Pablo predicaron el evangelio a esta iglesia de Roma, y en la cual el Señor salvó a muchas personas e instituyó esta iglesia. Pablo no agradece a este grupo de hombres. No agradece Pablo y no alaba a estos hombres valerosos, la verdad, que expusieron su vida para poder predicar el evangelio allí en Roma. O tal vez a Pablo tampoco agradece a este grupo de hermanos por su permanencia firme y fiel. No, Pablo simplemente dice, no, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo agradece a Dios porque la obra que se había levantado ahí en Roma, en una ciudad, en una ciudad, en una ciudad romana, donde había la persecución a los cristianos, se había levantado una obra. Pablo agradecía a Dios por aquello. Y no solamente aquello, podemos seguir viendo, ¿no?, que dicen, no, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo había escuchado acerca de estos hermanos con respecto a la fe que ellos estaban soportando, aún a pesar de las dificultades que ellos estaban pasando. Ojo con esto, me llama mucho la atención porque um, cuando el apóstol Pablo dice, no, termina diciendo el versículo 8, no, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando nosotros leemos, dice, por todo el mundo, creemos que se divulgó por todo el planeta entero, pero no. Cuando Pablo está escribiendo por todo el mundo,
es una palabra que es una palabra, ¿cómo lo digo? Es una palabra que da a entender que en el Imperio Romano se había escuchado acerca de esta fe de estos cristianos que estaban en Roma. Y Pablo se sentía Pablo se sentía muy agradecido con Dios de que no solamente en la ciudad, en la capital de Roma, se escuchaba acerca de la fe de ellos, sino que se había divulgado por los exteriores de Roma, por las ciudades conquistadas por el Imperio Romano. Entonces me impactaba mucho esto porque yo mismo me cuestionaba y yo mismo decía, no, mi testimonio, mi vida, ¿hasta dónde está llegando? ¿Hasta dónde ha impactado? ¿Ha salido fuera de mi casa? ¿Ha salido fuera de mi región? ¿Me están conociendo en otro lado? ¿Saben cómo estoy caminando? ¿Conocen de mi fe? Como este grupo de hermanos. Y Pablo se sentía muy agradecido, ¿no? Y en el versículo 8 Pablo sigue diciendo, en el versículo 9, perdón, dice, no, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Evangelio, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo me imagino, ¿no? Cuando, cuando estos hermanos leyeron esta carta, se preguntaban, no quiero decirlo con mis palabras, solamente quiero compartir unas palabras de John MacArthur con respecto a este versículo. Les quiero dar, es un comentario de John MacArthur, dice no, acerca de Romanos, dice no, con respecto a este versículo, dice no. Cuando ellos recibieron de primera mano la carta de Pablo, es probable que los creyentes de Roma se hayan preguntado por qué este gran apóstol, a quien la mayoría de ellos no conocían, se había tomado la molestia de escribirles una carta tan extensa y tan profunda. Ellos no conocían al apóstol Pablo. Sin embargo, ellos se preguntaban, ¿no? ¿Cómo es posible que este gran apóstol, a quien la mayoría de ellos no conocían, se había tomado la molestia de escribirles una carta tan extensa y profunda? También es posible que se preguntaran por qué, si él se interesaba tanto en ellos, todavía no les había hecho una visita formal. Y es aquello en lo cual Pablo va a desglosar en estos versículos, porque una vez más leo, ¿no? El versículo 9 dice, no, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo, no. El apóstol Pablo, eh, ¿cómo lo digo? El apóstol Pablo dice, no, en el versículo 9, no, que Dios era testigo del deseo profundo que él tenía de ir a visitar a esta iglesia. Un amor, un amor por esos hermanos. Y el testigo que el apóstol Pablo lo pone a Dios como testigo. Lo pone a Dios como testigo. Dice, no, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El 12, porque eso es un conectivo. Esto es para ser mutuamente confirmados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este gran hombre, el apóstol Pablo, como ya lo vemos en el versículo 1, no se presentó como un super mega apóstol. No se presentó como aquel que tenía una comunión directa con Cristo y en la cual él sentía superior. No. El versículo 1 nos podemos ver que él se presentó como un siervo, como un esclavo, como un doulos, igual a nosotros, igual a nosotros, él igual a nosotros. Entonces Pablo dice no, que testigo le era Dios, que él deseaba verlos a ellos, que él anhelaba verlos a ellos, y que en su espíritu, según el evangelio de su Hijo,
Podemos ver, ¿no?, en las palabras de Jesucristo, ¿no?, que llegará el día, llegará la hora, ¿no?, cuando no se dirá, dice, no, que en tal lugar está ahora Dios y en tal esquina, no, sino que dice, no, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. No era, el apóstol Pablo no era como los fariseos. Pablo conocía muy bien el contexto de los fariseos, de que ellos solamente querían tratar de servir, ellos querían tratar solamente de ganar lo que es un prestigio, de ganar lo que es un nombre ante los demás. Y él también conocía también el contexto de los gentiles, que ellos trataban de adorar solamente a Dios por méritos algunos o por ganancias deshonestas. Pablo dice, no, testigo me es Dios, que al cual sirvo en mi espíritu según el evangelio de su Hijo llamado Jesucristo. Pablo lo pone a Dios como testigo y él se pone también al nivel de nosotros. Pablo se pone al nivel de ellos, de los romanos, de esta iglesia que está en Roma, mostrándoles de que no lo vean como un súper gran hombre, sino que lo vean igual que a él. Y que a pesar de la distancia, a pesar de que no se conocían, para Pablo ellos eran muy importantes. Para Pablo eran muy importantes. Pablo dice, no, rogando. Disculpa, hermano Javier, en un minuto se va a cerrar la sala. Quería avisarles que después de que se cierre, en unos segundos van a poder volver a entrar a la misma sala con el mismo link. Gracias, Disculpa. gracias Luis. Sí, y dice, no, el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Pablo les abre el corazón a los romanos. Pablo les abre el corazón, rogando por vosotros, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quiere mostrar a los romanos de que no se encuentran ante un gran hombre, tal vez dotado, un Superman, un superhéroe, no. Pablo quiere mostrarles que ellos se encuentran ante un hombre común y corriente como ellos. Y vamos a ver en el sentido de que él también necesitaba de ellos, de que Pablo necesitaba de ellos. Un corazón abierto, un corazón sincero, por lo cual lo pone testigo a Dios. Dice, no, el 10, una vez más, la segunda parte del versículo 10, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía el deseo, las ansias de ir a visitar a los romanos, a esta iglesia de Roma, perdón. Y ya solo me falta un minuto y para después regresar otra vez, pero solo quiero terminar con esto diciendo de que Pablo le había rogado tanto a Dios, de que lo permita ir. Y podemos ver más adelante que Dios sí se lo permitió ir, como nos compartió la otra vez Orlin, pero no a la manera de él, no en el tiempo de él, sino en el tiempo del Señor. Y de que no solamente una vez fue a Roma, fue 2 veces a Roma, y que no tuvo que pagar pasaje porque Dios lo llevó gratis 2 veces y con guardaespaldas. Entonces, lo que Pablo había pedido, Dios le había concedido de una manera en la cual Pablo no se lo había imaginado. Pero podemos ver este corazón de este hombre, un corazón de un hombre común y corriente como nosotros, cristiano, pero con amor por los hermanos, un amor por esta iglesia, preocupado, aunque no se conocían mutuamente ellos, pero era un hombre preocupado. Podemos ver que nunca fueron excluidos de su lista de oración para el apóstol Pablo en la iglesia de Roma. Los hermanos de Roma estaban siempre pendientes en las oraciones de Pablo. Y la verdad que mucho me cuestionaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por el grupito que estamos aquí, ¿no? Podemos ver a un Pablo, ¿no? Rogando por sus hermanos, orando por sus hermanos. Y una vez más reitero, y es lo que Pablo quiere mostrar, ¿no? De que no se encuentran ante un hombre superhombre, sino que ante un hombre que por la gracia de Cristo había sido salvado y que él solamente, vamos a ver más adelante el versículo 11, ¿no? El versículo 11 dice, no, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo
oraba por ellos y ansiaba verlos. ¿Con qué propósito? ¿Con cuál? Y eso es lo que Pablo les quiere, y eso es lo que Pablo está escribiendo, dándole la introducción de la importancia que ellos eran para él. Porque Pablo quería, no. Pablo quería verlos, no, o sea, claro que aparte de un abrazo, aparte de un abrazo fraternal, aparte de una comida, de una coinonía, que Pablo, si los hubiera visitado, hubieran compartido, eso es obvio, pero más que eso, el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice, no, yo quiero a ustedes verlos y anhelo verlos, si es la voluntad de Dios. En el versículo 10, Pablo no se dejaba llevar aún por sus propios deseos, sino si es la voluntad de Dios. Y el versículo 11 no, dice, yo deseo verlos, dice, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El propósito del apóstol Pablo no dice, no, y por lo cual les estoy escribiendo esta carta, es para que ustedes crezcan espiritualmente, dice el apóstol Pablo, crezcan en aquel que los salvó, aunque la iglesia de Roma era una iglesia madura, era una iglesia crecida, pero el apóstol Pablo no, el apóstol Pablo está diciendo, no, mi deseo es verlos para confirmarlos. Y no solamente él, no solamente él en el sentido de que ustedes para que se confirmen. Pablo dice, no, vamos a ver más adelante de que Pablo dice, no, de que no solamente ellos necesitaban ser confirmados, sino que yo también, dice el apóstol Pablo, necesito también ser confirmado, necesito también ser animado. Eso lo podemos ver más adelante. Pero en el versículo 11, no, como Pablo dice, no, la preocupación de Pablo como un hombre de Dios, de que sus hermanos crezcan en el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo no solamente quería que tal vez la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, tal vez la iglesia de Filipos, que solamente ellos crezcan, no. A pesar de que Pablo no conocía a estos hermanos, Pablo quería verlos, preocupado para que estos hermanos también crezcan en la vida espiritual. Hermanos, la verdad que es mucho esto, pero ¿cuántos de nosotros estamos dando tiempo a otras personas, ayudándoles en su crecimiento espiritual? ¿Cuánto estamos invirtiendo, la verdad? ¿Cuánto es el cariño, el aprecio, tal vez por mi esposa, tal vez por mis amigos, tal vez por mis hermanos en la fe, que yo veo que está pequeño espiritualmente por decir, pero o sea, ¿cuánto es la importancia que yo le doy a este hermano? El tiempo que yo le estoy dando con algún material espiritual en la cual él pueda crecer. Pablo dice, no, porque yo quiero verlos, pero para que crezcan espiritualmente. Yo quiero que todos crezcan, dice el apóstol Pablo. El 12 no. El 12 quiero que leamos en la cual dice no, es muy poderoso, dice no. Pablo en el 11 les dice no, yo quiero verlos para que sean confortados. Y en el 12, esto es, dice Pablo. En otras palabras, esto es un conectivo, dice no. Es una conclusión por decir, esto es, en otras palabras, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, siendo el súper gran Pablo, no se presentó una vez más, digo, como el gran apóstol, como el hombre que podría decir, no, no, yo a ustedes no necesito, yo tengo mi comunión directa con Cristo. Mi revelación viene directa con Cristo. A mí quien me consuela es Cristo. Yo solito me meto en mi cuarto a orar y yo tengo mi comunión solo con Cristo. No. Pablo dice en el 12, no. Esto es para ser mutuamente confortados. Para ser mutuamente confortados. Pablo le estaba diciendo a los romanos, hermanos, yo también necesito ser confortados por ustedes. Yo también necesito que me aconsejen. Yo también necesito ser animado por ustedes. En otras palabras, Pablo poniéndose al nivel de los hermanos de Roma. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Había algo que les conectaba a estos hermanos con Pablo y era la fe
que un día ellos habían recibido, y era la fe en Jesucristo. Era la fe en Jesús quien a Pablo lo había movido, ¿no?, a escribir esta carta, quien lo había movido a escribir esto. Y la verdad que es muy impactante como ver cómo Pablo no solamente, él no hacía de menos a los demás. Él no le miraba al hermano, al hermano que recién se convirtió como alguien menor, no. Para ser, dice, no, mutuamente confortados, una palabra en plural, muchos, más. Pablo también incluido en la bolsa, como se dice. Pablo también incluye en la bolsa de que todos necesitamos ser confortados en el Señor. El 13 no. Y sigue diciendo Pablo, no, o sea, porque Pablo hasta ahorita les está diciendo, no, hermanos, yo quiero ir a verlos, yo deseaba ir a verlos, porque quiero a ustedes animarlos, quiero que ustedes también crezcan en su vida espiritual. Pablo muy preocupado por su vida espiritual. Pablo dice, no, yo quiero, porque también quiero que ustedes también me consuelen, como yo también consolarlos, ¿no? Consolarlos. Y hasta el momento la iglesia pensaba y decía, no, pero bueno, o sea, está bien lo que tú dices, Pablo, pero no has venido a vernos. Y el versículo 13 dice, no, pero no quiero, dice, no, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo deja muy en claro de que Pablo había tenido el interés y él había trabajado muchas veces y de muchas maneras cómo ir a visitar a la iglesia. Pero él también deja muy en claro, ¿no?, en el versículo 10, de que él no se movía de acuerdo a sus perspectivas. Aunque Pablo agilitaba las cosas, aunque Pablo buscaba formas de ir a visitarlos, Pablo se rigía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pablo sabía que Pablo sabía que si él no había podido ir a visitarlos, era porque porque así Dios lo había determinado. Dios había impedido de que Pablo vaya a visitarlos directamente a ellos. ¿Por qué? Como nos compartía nuestro hermano Orlandito la otra vez, ah, si, si Dios hubiera permitido, hermanos, de que si Dios hubiera permitido de que Pablo hubiera ido a visitar a la iglesia de Roma, esta carta no hubiera sido escrita. Esta carta no se hubiera escrito. Y la iglesia de Cristo hoy no hubiera conocido esta extraordinaria carta que Dios le escribió a través del apóstol Pablo. Esta gran bendición que nosotros hoy podemos encontrar en toda la carta de Romanos. Entonces, como Dios es el omnisciente Dios y el que todo lo sabe, como dice Pablo, no, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, no, pero hasta ahora he sido estorbado. Dios lo había impedido porque Dios tenía el propósito de que lo que Pablo quería hablar con los romanos personalmente sea escrito y sea guardado para todas las épocas de la iglesia, a fin de que la iglesia sea confortada, a fin de que la iglesia sea confirmada, a fin de que la iglesia conozca, a fin de que la iglesia conozca toda esta profundidad que en la carta de Romanos está escrito. Así que Pablo les deja muy en claro, hermanos, yo he tratado, yo he querido, pero no ha sido así como Dios ha querido. No ha sido que Dios vaya, no ha sido de que yo vaya y los conozca personalmente. Dios no lo ha permitido. Y como les dije hace un momento, sin embargo, Dios cumplió este ruego que Pablo le decía a Dios, no, Dios, permíteme ir a visitar, quiero ir a ver a la iglesia. Sin embargo, Dios se lo concedió. Más adelante podemos ver, ¿no? Como Pablo, como Dios se lo permitió de que vaya a visitar dos veces allá a Roma, pero no como Pablo lo quiso, pero no como Pablo quiso, sino de una manera como Dios la quiso. Y bueno, y fue bajo prisión, fue dos veces, no solamente una vez. Fue cuidado bajo guardaespaldas y qué bendición. Entonces, y no pagó pasaje, pero fue la manera de Dios. Fue la manera de Dios y no a nuestra manera, hermanos. Entonces, um,
Pablo deja muy en claro, dice, ¿no? Y termina diciendo el versículo 13, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás, como entre los demás gentiles, ¿no? Pablo no está hablando con respecto a la salvación, porque ellos eran salvos, eran una iglesia crecida, una iglesia madura. Pablo no está mencionando con respecto, ¿no? Con respecto a su crecimiento espiritual. Pablo está hablando con respecto, ¿no? A cómo Pablo poder experimentar, ¿no? Ese amor que es fruto del Espíritu Santo de Dios. Pablo poder experimentar ese cariño de los hermanos físicamente y personalmente, ¿no? Y termina diciendo el 14, el 15 para culminar, hermanos, dice, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esto es mucho porque eh, Pablo, Pablo no dice, ¿no? Que soy deudor de Dios, porque sabemos que la gracia, porque sabemos que la salvación, el perdón y la redención, esto es todo dado por gracia, todos gratuitamente. Dios nos dio por gracia, como un regalo. Entonces Pablo dice, no, yo no soy deudor a Dios en el sentido de lo que Dios me ha dado. Soy salvo por la gracia de Dios, pero sí soy deudor de mis hermanos. Sí soy deudor, dice, no, y mira lo que involucra, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A cristianos y a no cristianos soy deudor. ¿Pero deudor de qué? Deudor de anunciar el evangelio que me salvó, dice Pablo. Soy deudor de anunciar el evangelio que a mí me salvó. Es el evangelio de Jesucristo. Soy deudor de anunciar a los demás. De anunciar a los demás. Por eso Pablo es en su lista a griegos y a no griegos, a los paganos, a los que no conocen a Cristo, a mis hermanos que están creciendo, soy deudor de ellos, de anunciarles el evangelio que a mí me salvó. Tengo que predicar el evangelio. Tengo que predicar el evangelio a las personas que me rodean. Soy deudor de ellos, dice el apóstol Pablo. Estoy comprometido, dice el apóstol Pablo. Ay de mí si no predicara el evangelio, dice también el apóstol Pablo. Ay de mí si callara. Porque desde el momento en que ustedes y yo escuchamos y fuimos salvos por el evangelio del Señor Jesucristo, fuimos esclavos también de anunciar el evangelio que nos salvó a los que no son salvos. Somos deudores. Somos deudores. Y termina diciendo, no. En conclusión, dice el apóstol Pablo, versículo 15. Así que, en conclusión, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo termina diciendo, no. Así que, hermanos, estoy dispuesto a anunciar este evangelio, estoy dispuesto a anunciar este evangelio. Estoy dispuesto a anunciarles este evangelio que me salvó a mí, que les salvó a ustedes, y estoy dispuesto a seguirles anunciando este evangelio, no solamente a ustedes, sino también a los que nos rodean. ¿Y por qué estoy dispuesto a anunciar este evangelio? Es lo que dice el versículo 16 y 17 que la otra semana hemos de conversar, se ha de exponer. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo estoy dispuesto a anunciarles el evangelio. Y en el versículo 16 y 17, como les dije, se va a dar la razón por la cual el apóstol Pablo no se avergonzaba de anunciar este evangelio que lo había salvado. Así que, hermanos, solamente para terminar, a poder decir, ¿no?, cómo el apóstol Pablo, en resumen, se sentía muy agradecido por esta iglesia que Dios había salvado y de que su vida, de que la vida de estos hermanos en Roma era una vida de fe ejemplar. Y de que, aunque Pablo no les conocía a ellos, ni ellos tampoco no se conocían mutuamente, Pablo quería darles a entender de que para ellos eran muy importantes y de que Pablo oraba por ellos. Pablo nos muestra, ¿no?, un corazón de un hombre, de cómo debe ser un hombre de Dios, de que a pesar de que seas un pastor o que seas un hombre con alto conocimiento teológico,
el apóstol Pablo dice, no, pero yo también necesito también ser confortados por ustedes, yo también necesito también estar con ustedes. Pablo no decía ni más ni menos, versículo 1, él también era un esclavo también del Señor Jesucristo. Y él dice, no, y estoy dispuesto a anunciarles el evangelio. Soy deudor de ustedes, soy deudor de los gentiles, soy deudor de los paganos. Así que, queridos hermanos, somos llamados, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Somos llamados a orar por nosotros unos a otros y que no necesitamos ser confortados unos a otros, mis queridos hermanos. Necesitamos, nadie aquí es más que otro, no. Todos somos iguales, como dijo el apóstol Pablo, no. Cristo es el mayor y todos necesitamos de Cristo, no. Y todos necesitamos de Cristo. Y somos esclavos a anunciar, somos deudores a anunciar el evangelio que un día a nosotros nos salvó. ¿Anunciar a qué? A los que nos rodean, a los que están a nuestro alrededor. Somos llamados a anunciar. Oremos, queridos hermanos, por favor. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por esta noche y te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, Señor. Dios, añade, Señor, lo que tengas que añadir, Señor, con respecto a lo que se ha expuesto en esta noche. Oh Dios, permítanos poder entender más, Señor, por favor. Ayúdanos a ser diligentes, a que no solamente lo que escuchamos quede en nuestro corazón, sino a ser diligentes en estudiarlo, en escudriñarlo a más profundidad y que así seamos bendecidos, por favor, Dios. Permítanos de igual manera, por favor, Dios, considerar, Señor, a nuestros hermanos igual que a nosotros, o mucho mejor, superior a nosotros. Ayúdanos a servirlos, ayúdanos a preocupar por nuestros hermanos, ayúdanos a anunciarles el Evangelio de Jesucristo, ayúdanos a mostrarles, Señor, de que los que predican, de que los pastores o que los líderes no son más que los miembros, no, sino que todos somos iguales. Ayúdanos a mostrar ese amor, Padre querido, que tú derramaste por tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a mostrar ese amor, Padre querido, ese amor sincero, ese amor entregado, ese amor genuino, por favor, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, y en Cristo Jesús te agradecemos, Dios. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano Javier. La verdad que una exposición muy, muy impresionante. Deja ver de manifiesto el corazón abierto y sincero del apóstol Pablo por los hermanos en aquella ciudad de Roma, y la verdad que quedó muy claro. Bueno, hermanos, ahora tenemos por delante un tiempo de preguntas, de comentarios, si quiere aportar o preguntar algo y puntualmente hacerlo al hermano Javier sobre su exposición. Siéntanse en libertad de poder hacerlo. Así que nos tomamos un tiempito. El que quiera, levanta la mano, abre su micrófono y comenta o pregunta. Adelante, hermano Orlando. Orlando, estás muteado. Ahí está. Hola, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo quería decirle al Javi que preguntarle, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros mantener un equilibrio en estas porciones de la palabra? O sea, de lo que tú has leído, porque hemos pasado por algunas porciones que a veces como que tratamos mucho de sacarle la parte humana, ¿no? Como que vemos, Pablo está escribiendo, dice, hermanos, les amo, hermanos, quiero orar por ustedes, hermanos, o sea, pero igual sigue siendo palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio entre saber que sigue siendo palabra de Dios, aunque sea un comentario de Pablo, porque es lo que Dios le inspiró para que escriba? Incluso, ¿cómo mantener ese equilibrio y no irnos mucho a la parte muy contextual, muy histórica, y mantener esto de que sigue siendo inspirado y podemos aplicarlo prácticamente? Gracias, Merlin, por tu pregunta muy difícil. No No, creo, sí, yo sé que sí puedes. mandé, perdón, no te escuché, perdón. Yo sé que sí puedes, Daniel. Yo sé que sí puedes. No, sí, mira que
cómo podemos ver, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Cómo podemos equilibrar el no dejarnos llevar, digamos, por algo que eh, aló. Sí, se te escuchaba, Javi. Se te fue la cámara. Sí, Creo que tienes problema con... Ahí está. Como que se va la conexión, Javier. Bueno, se quedó muteado, Javi. Como que comenten los hermanos ahí el versículo que les llamó la atención, más la atención o lo que consideren que han aprendido ahí, tienen vía libre. Creo que estaba muy difícil la pregunta. Creo que sí, como dice el hermano Rafa, creo que está difícil la pregunta. Pero como dice el hermano Orlando, ¿qué utilidad es importante la utilidad que tenemos con la palabra de Dios? Porque por ahí puede ser que veamos a un Pablo hola, hola, emocionado, sentimentalista, y en realidad es un hombre que siempre se rigió bajo la voluntad de Dios. hola, Y que la hola. aplicación del mensaje es para también para nosotros hoy. Te escuchamos, Javi. Javi, te escuchamos. Creo que tiene problemas con la red. Entra y sale. Y la pregunta del hermano Orlando era referida a eso, a cómo ver a Dios en todo esto sin quitar de en medio lo que Pablo propone y lo que Pablo habla en la carta en Amor a los Hermanos. La intención, varias veces repetida, de ir a verlos, que siempre se manejó en la voluntad del Señor, eh, considerándose el deudor como alguien que había sido salvado por la gracia de Cristo, pero de deudor todavía muchos que no habían escuchado el Evangelio. Hoy hay una gran cantidad un gran porcentaje en el mundo que no han escuchado la palabra de Jesús, ni siquiera el Evangelio, y todos los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia, somos llamados a ser deudores, porque somos esclavos de Cristo por amor, y anunciar las buenas nuevas de salvación para que muchos vengan a Cristo. No por nada, también Pablo en una de sus epístolas en 1 Corintios habla en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, que eh, al Señor le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Esto sin duda, hermanos, es una locura para muchos, pero es el poder de Dios. Es el poder de Dios que transforma los corazones. Y vemos en Pablo algo a imitar, que es esta necesidad imperiosa de poder ir a otros hermanos, a otros lugares y anunciar las buenas nuevas. Pablo había preparado y se había dispuesto a ir a Roma, pero siempre esperando la voluntad del Señor. Había orado. De seguro, como cada uno de nosotros oramos por las cosas que necesitamos y pedimos, oramos, pero también nos enseña Pablo que debemos prepararnos, debemos estar alistados. Y sin duda más adelante, si estudiamos la carta, vemos como Pablo llegó a Roma. Tal vez no llegó como él quisiera, pero yo rescato algo, él fue gratis. Fue como un hombre arrestado para estar delante del César, y aún así tuvo un lugar donde pudo predicar la palabra de Dios, donde pudo recibir a los hermanos, a la congregación, en una casa alquilada, y vemos que también el Señor obró de esa manera, una manera sobrenatural que tal vez muchas veces no entendemos, pero siempre el propósito del Señor se cumple. Por eso es importante entender esto, que no podemos separar lo que ha sentido o propuesto Pablo en su persona con la voluntad del Señor. Todo va de la mano. Y en eso entendemos la soberanía de Dios como Dios. No sé si alguien más por ahí quiere comentar algo más, preguntar. Roberto, Rafa están en libertad, si siéntanse en libertad de poder compartir si quisieran. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, esto de la carta de Romanos lo estamos estudiando aquí en casa en nuestro devocional, pero lo estamos estudiando en la Biblia del lenguaje actual. Entonces, esa parte del versículo 11 que dice,
bueno, el lenguaje actual dice, tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios sea permanente. Esa es la parte de la Biblia en versión actual. Y esto a nosotros nos llamó mucho la atención esta parte. Y cómo Pablo desea ir a ver, a ir a Roma, pero ¿para qué? Para darles ayuda espiritual, para que su credo, para que su confianza sea cimentado permanentemente la confianza en Dios. Entonces, esta parte me llamó mucho la atención de primera de Romanos 1, del versículo 11. O sea, que Pablo tenía el propósito de ir a darles ayuda espiritual, como lo plantea en lenguaje actual, para que realmente la confianza y lo que creen y los que creen en Dios sea permanente. Entonces, esa parte me llamó la atención y esa parte les quería contar. Así es, Rafa, gracias por compartir. Sí, es un versículo que denota la necesidad de Pablo, ¿no? De estar con los hermanos en Roma y asistirlos y ayudarlos espiritualmente, ¿verdad? El poder compartir de la palabra, poder explicarles, poder llevar a la práctica el Evangelio. Recordemos que en Roma, en esa época, se conocía como la, la ciudad más, la más promiscua de todas las ciudades. Era una ciudad donde los romanos tenían muchos dioses, donde en Roma se practicaban muchos cultos, y la iglesia en Roma era incipiente, recién nacía, y como que contaba Javier al principio de la exposición, eran hermanos que habían escuchado el Evangelio, que ya estaban creyendo. Ustedes calculen que la carta de los romanos fue escrita 30 años aproximadamente después de la ascensión de Cristo, por tanto, el Evangelio ya lo ha escuchado, pero tal vez Pablo estaba motivado en su corazón para, como decía el hermano Rafa, ayudarlos espiritualmente, ayudarlos. Y poder confirmarlos, poder asistirlos en cuanto a dudas, en cuanto a conocimiento del Evangelio, de la gracia que fue dada por Cristo y de todas las situaciones que él vivió como un hombre que primero persiguió a la iglesia, pero después fue confrontado por Cristo y fue hecho apóstol, apóstol con un corazón y deseo para ir para con primero con su pueblo, el hebreo, y después para con los gentiles, para anunciar que todos somos llamados a salvación. La verdad que es un versículo precioso, ¿no? Que él subraya, ¿no? Él subraya para, como dice la versión esa que están leyendo en su casa, el hermano Rafa, es para ayudar a la asistencia espiritual. Y eso es muy importante, que todos los hermanos entre nosotros lo hagamos, ayudemos. Podemos estar sosteniendo a los hermanos en oración, en consejo, abriendo las escrituras y dando a conocer el consejo correcto de Dios, siendo fiel a la exposición bíblica. Y es lo que tratamos de hacer en este lugar, la verdad que es una bendición. No sé si Roberto querrá comentar algo o tiene alguna duda, o Orlando. Tenemos también a Mauricio, que está por ahí en silencio. Siéntense libres, hermanos, con libertad, y pueden levantar la mano, preguntar. Bueno, ya que nadie quiere hablar, voy a hablar yo. No, a mí lo que me llama bastante la atención de esta porción de la escritura es cómo Pablo muestra una comunión fuerte con los hermanos que, como decía Javi, no conocía personalmente. O sea, y eso es la obra de Dios, la obra soberana de Dios, que oraba por ellos, que estaba pendiente de ellos, quería ir a verles, quería estar con ellos. Entonces, nos enseña mucho eso, cómo Dios ve el Evangelio, ¿no? Porque, como preguntaba el Javi, no solo es que Pablo lo ve así porque Dios se lo ha revelado. Y es en sí como Dios ve el Evangelio. Dios lo ve de esa manera, ve la unidad de la Iglesia universal. Y claro que hay una responsabilidad
de la iglesia local, ¿no? Que en este caso es Roma o Éfeso o Filipos, cualquier congregación que estaba ahí, pero él ve la relación mutua que tiene la iglesia local con la iglesia universal y dice, así quiero que se amen, así quiero que oren. Entonces a mí me llama mucho la atención esto de que podamos siempre orar por hermanos que... Luis dice que no le dejan conectarse a Javi, está tratando de ingresar. Dale, da viendo eso. Bueno, Ahí nos entonces, fijamos en la logística. entonces, o sea, eso me llama bastante la atención, ¿no? De que podamos orar por hermanos que están perseguidos en otro país. A veces como que nuestra oración se centra en personas que conocemos, que es importante también, pero a veces hay hermanos que no conocemos que son muy amados porque fueron rescatados por el Señor y necesitan nuestras oraciones. Hermanos que están perseguidos, hermanos que están en necesidad. Y entonces eso es algo que me llama mucho la atención de cómo el Señor ve el Evangelio y lo comunica a través de lo que escribe Pablo aquí, ¿no? Porque en el verso 14, como dice, griegos, no griegos, sabios, no sabios, soy deudor. Es impresionante cómo Pablo escribe, cómo habla. Por eso como Dios ve el Evangelio es expresado en la obra ministerial de Pablo, ¿no? Que él no se detiene. O sea, a mí digamos, si Dios permite algún rato, hemos de llegar a la parte que Pablo se despide, es que va a hacer un viaje súper largo y después dice, bueno, y de paso voy a ir por Jerusalén para llevarles una ofrenda y el desvío de Pablo era como de 250 kilómetros. Y él habla como que, bueno, solo voy a pasarles a dejar una ofrenda. O sea, él tenía amor por el Evangelio y era el amor que Dios le había puesto. Entonces eso me llama mucho la atención a mí. Es impresionante cómo Dios muestra ese Evangelio a través de la obra de Pablo. Amén, Orlando. Quisieras, bueno, nos quedan menos 10 minutos para cerrar la sala. ¿Quisieras comentarnos un poco lo que planifican para los días viernes para que se enteren los hermanos que están presentes? Ya, bueno, está bien. Y de paso también les informo que algunos hermanos me escribieron, dijeron que no pudieron estar, entonces sigamos orando por ellos. Bueno, la idea es que podamos tener una reunión los viernes más de tipo informal, que podamos conversar, conocernos un poquito más y podamos tener mayor comunión, podamos hacer comentarios, e incluso tenemos planificado, si Dios permite, invitar los pastores de nuestras congregaciones que nos puedan guiar en algunos temas específicos, podamos hacer preguntas. Sí, entonces ya es menos formal que lo que digamos estamos haciendo aquí, que tenemos un tiempo en el cual exponemos. Entonces tenemos temas como la masculinidad bíblica, vamos a hablar un poco, un tema que es tipo ya para nosotros como hombres, que sería la pureza sexual. Sí, estamos proponiendo un libro que es muy bueno. Entonces no es como tarea, no es como, sino es más animarnos, es más entender nuestra naturaleza de hombres de Dios, que tenemos nuestras luchas, nuestras situaciones y podamos tener esta libertad de poder compartir, de poder animarnos, de poder orar unos por otros, sí, estar pendientes. Y obviamente, como decía Luis al inicio, esto es un grupo que vamos a tratar de estar firmes y juntos, pero la idea no es que esto de ninguna manera nos quite la responsabilidad primaria que es congregarnos en nuestras iglesias, estar pendientes de nuestras familias. Es más, eso es algo primordial que nosotros debemos hacer. Entonces, están invitados, vamos a pasarles la invitación y vamos a esperar pues que podamos tener estas reuniones de los viernes en las cuales vamos a tener un poco más de informalidad, en el cual vamos a poder conversar un poquito más, conocernos, sí, sus testimonios, sus vidas un poquito y conocernos un poquito más y podernos ayudar en oración también para tener un poco más de comunión en ese punto. Eso más o menos es. No sé si quieres adherir a algo ahí. No, está perfecto, se entendió. Y la idea es que están todos invitados y puedan estar participando. Va a ser el mismo horario hasta ahora. Y ya nos queda muy poquito para cerrar la reunión. La verdad que fue una reunión hermosa.
No sé si Javi se anima a orar para ir cerrando antes que la sala se cancele. Si no, abrimos nuevamente una sala más si quieren seguir charlando, no hay ningún problema. No, en verdad, gracias. Perdón, la verdad que es un poquito complicado la señal. Gracias, Luis. Bueno, oremos, en verdad, una vez más, gracias, queridos hermanos. Oremos, por favor. Ya. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesús, santificado sea tu nombre, Dios. Perdona, Padre, nuestros pecados a través de Cristo Jesús, tu Hijo, Dios. Perdona nuestras faltas, Dios, nuestras equivocaciones, Padre. Oh, bendito Dios. Perdónanos y discúlpanos, por favor, Dios, todas nuestras faltas, nuestros pecados ante tu santidad, Señor. Pero creemos, Señor, que en Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados. En verdad te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta noche, por esta bendición de estos hombres que tú has levantado, Señor. Gracias por la oportunidad de que podemos abrir tu palabra, de que podemos leerla, de que podemos, Señor, gustar de ella. De verdad, Dios, gracias. Oh, bendito Dios, gracias. Y en cualquier situación en que nos encontremos cada uno de estos varones, fortalécenos, Padre, con tu gracia, fortalécenos con tu palabra, fortalécenos con tu Espíritu, Dios. Y ayúdanos, por favor, Dios, a crecer en gracia, en conocimiento, en amor, en pureza, santidad, Señor, y adorarte de una manera digna y como te mereces, Dios, por cuanto tu nombre es santo, santo y santo, Dios. Te agradecemos por esta noche, Señor, y honramos y bendecimos y santificamos tu santo y bendito nombre, Dios. Y en Cristo Jesús te agradecemos por esta noche, Padre querido. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, gracias a todos por participar. Amén. Gracias a Dios por su palabra y quedan invitados para el miércoles que viene y para el viernes, aquellos que quieran participar son bienvenidos. Así que un abrazo a todos, Dios los bendiga, que tengan